Es un enorme placer saludarlo al amigo que tenemos de la casa, Jorge Elbaum. Bienvenidos a No Somos Neutrales de Radio Más Multimedia en Ushuaia a través de la 100.7, nuestros canales digitales y todo el equipo. Soy Moisés Solorza, te saludamos. Gracias por estar ahí. No, por favor, es a ustedes un lujo y una alegría compartir en el ancho territorio de mi patria, en este caso en el sur más profundo, muchas veces olvidado por los porteños. Así es, muchas gracias por estar, en serio. Hoy tenemos una charla, ayer hablábamos para ver cuáles son, o cuál es tu mirada. Leí una nota muy interesante, les pido que sigan las redes sociales, Jorge Elbaum, que escribe siempre, generalmente sábado, domingo, todos los días, ¿no? Pero síganlo, pero en página 12 tiene editoriales realmente imperdibles para comprender esta realidad en este mundo con la geopolítica y con los movimientos que estamos viendo, por ejemplo, que es el día de hoy. A ver cómo interpretás, Jorge, la visita de Donald Trump a China con, me parece que es la primera vez, vos me dirás, que viaja con tantos líderes tecnológicos, industriales, en una muestra, digamos, muy interesante para analizar en lo que viene. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad estamos siendo testigos de un cambio muy profundo en el orden internacional, ¿no? Ujú. El orden que estamos despidiendo, por decirlo de alguna manera, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial, Sí, con un elemento financiero vinculado al dólar. el patrón dólar, decimos. Efectivamente, hay que Ajá, recordar que en aquel momento sí, uno de los protagonistas del debate respecto a cómo organizar la economía y el comercio mundial fue Keynes, y el inglés. Él ujú, proponía una moneda de intercambio comercial internacional que no fuese de ningún país. claro, Bueno, y perdió en aquel momento la batalla porque se impuso dentro de Bretton Woods, el lugar donde se tal llevaron a cual. cabo estos debates, frente a quien se posicionaba en Occidente como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Digo en Claro, Occidente porque en Oriente y claramente a nivel más general había sido la URSS quien había hecho capitular a la Alemania a la nazi Alemania nazi, claro. en mayo, el 8-9 de mayo de 1945. Pero en Occidente Estados Unidos logró imponer Ujú, un modelo de comercio basado en su moneda, en aquel momento patrona, hasta 1973-75, que Nixon inicialmente desabrochó, si se quiere, el vínculo entre el dólar y el oro, hasta el día de hoy que Estados Unidos controla cada vez menos el comercio internacional y los mecanismos de intercambio a través del SWIFT, que es exacto. el modelo que tiene sede en Suiza, pero que maneja, insisto, Ujú, Wall Street, el Departamento del Tesoro y sobre todo el comercio exterior en el términos específicos de Estados Unidos. Entonces, tal cual. ese mecanismo está empezando a hacer crisis. Y el Ajá. dato más claro es que para el año 2000 Estados Unidos controlaba casi el 80% del comercio mundial con la utilización de su moneda. Todos los países comerciamos casi 8 de cada 10 intercambios O en venta dólares, internacional en dólares, claro. efectivamente, y hoy eso llega aproximadamente al 51%, es decir, en un proceso que empezó sobre todo en los últimos 10 años a descender claramente. Entonces está en crisis eso, Ujú, está en crisis y se puso nuevamente en crisis en este momento en Persia, digamos, en claro, Irán, la claro, República de claro. Irán, el conflicto económico, la supremacía militar. Si Estados Unidos no puede vencer Ujú, a Irán, que digamos en términos, si se quiere, de una jerarquía, ocupará el lugar 40, 50 en términos de sus capacidades militares, ujú. bueno, Estados Unidos empieza a exhibir, a evidenciar cierta debilidad. Y hay otro elemento que A se ver. puso en claro también en China, y es que económicamente, tecnológicamente y científicamente, China tiene la delantera, sobre todo en los aspectos industriales. Claro, Para dar dos datos claves, ¿no? sí. Tiene el 50% de toda la industria robótica del mundo, todo Ujú, el otro 50% está repartido en el mundo, pero si uno saca
por ejemplo, el sudeste asiático, Corea, Ujú. básicamente, etcétera, el mundo y Occidente se queda básicamente con el 20% de la industria robotizada. Es decir, está muy adelante en muchos aspectos. Sí, de Entonces, hecho, Jorge, las expresiones, tanto de Elon Musk, digamos, de toda la comitiva, quedaron realmente impactados de la capacidad industrial, por ejemplo, ¿no? En la industria automotriz, que es líder absoluto en el mundo en esa tecnología, a precios que están pidiendo en los Estados Unidos que por favor no dejen entrar a los productos chinos porque significaría la muerte literal de la industria automotriz norteamericana por precios, competitividad y tecnologías, ¿así? exactamente, y también en un área que los Estados Unidos y Occidente pensaron que tenían la delantera, como por ejemplo la computación cuántica, Ahí que es va. lo que viene fuertemente, en Inteligencia donde artificial. China ha presentado la primera computadora cuántica del mundo Ujú, dispuesta para ser serializada en muy poco tiempo y vendida, ¿no? Que supone una capacidad por 1000 o millones de procesamiento de la información en términos de su rapidez y claro. que va a ser clave a la hora de la utilización y su combinación con la inteligencia artificial. Entonces, Estados Unidos está muy debilitado Ujú, militarmente, comercialmente, industrialmente, y Estados Unidos intentó, ya desde hace 20 años, desde Obama para acá, ver ujú, cómo podía limitar esas capacidades. claro. Eh, el siglo pasado, a finales del siglo pasado, tuvo una situación similar, lo cuento en la última la nota, con Japón, que Exactamente. efectivamente para la década del 80 Ujú, había superado industrialmente e incluso financieramente a Estados Unidos, y Reagan, a partir del año 84-85, le dijo, si ustedes no invierten en Estados Unidos, si ustedes no devalúan el dólar respecto a su moneda, no solamente le van a poner aranceles, sino miren claramente a las bases militares norteamericanas en Okinawa que están presentes desde la claro, Segunda Guerra Mundial. tal cual. Lograron que las 9 de cada 10 empresas japonesas, que eran las más importantes del mundo en ese momento, Ujú, cayeran en una debacle que todavía no se pueden reivindicar. Eso es lo que pretendieron hacer con China, claro. a diferencia de que no tienen fuerza militar dentro de China, y pelear contra Japón, un país que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, a quien se castigó con 2 bombas nucleares y que tiene bases militares importantísimas en Estados Unidos. Se disciplinaron, China no se disciplinó, y la visita de Trump con 16 CEOs de grandes empresas de Silicon Valley y también de Wall Street, pone en evidencia, dice, bueno, no los podemos disciplinar Claro. financieramente, económicamente, hagamos negocios juntos. Si no puede destruirlo, como dice el dicho, ¿no? Únete. Exactamente, únete, y hay una particularidad acá, Sí. a diferencia de Japón. Ujú, Japón carece históricamente de recursos naturales. claro. Depende Ninguno. absolutamente del petróleo de Irán, por ejemplo. Por ejemplo, no, me refiero a Japón, ¿eh? Ujú, Japón carece de recursos naturales propios, no solamente claro, de hidrocarburíferos, claro, claro. sino no tiene hierro, no tiene tierras Minerales raras, no tiene críticos, nada. claro. Y en el caso de China, justamente es lo contrario. China controla, ya sea por tener, como en el caso de las tierras raras, o por controlar la cadena Ujú, de valor de algunos de esos elementos naturales claves, ujú, todo el proceso de construcción que se necesita para construcción de misiles, para aeronaves, claro, para computadoras, para robótica y sobre todo, lo más importante, para inteligencia artificial. claro. Entonces, Estados Unidos dijo, bueno, no pudimos con los aranceles que pusimos 140% y después lo tuvimos que bajar. Claro, Bueno, claro, claro. unámonos a ellos, y ha sido, y acá viene la síntesis, Sí. Moisés, que creo que es importante que la gente conozca. Ujú, Ha sido un momento en que el mundo vio cómo Estados Unidos y Trump eh, trataba por primera vez desde hace más de un siglo de igual a igual a alguien, ¿no? así es. Generalmente iba a exigir sobre todo aspectos geoestratégicos, Ujú. ¿no? Qué Lo intentó interesante lo que hacer. contás, porque es cierto, algo que pasó, que pasa, por eso es importante, viste, que te llamamos, tiene que ver con eso. Si no nos cuenta alguien como vos,
con esa claridad y esa visión, lo que pasa en el mundo, difícilmente podemos entender cómo se van a mover después el resto de los países que están mirando, que estamos mirando cómo se comportan estos dos líderes mundiales y en este caso, claro, comparto plenamente y me abrís los ojos con eso. Primera vez que que Estados Unidos trata de igual a igual a alguien. Es revelador eso, realmente. Sí, y se lleva, es muy impresionante, se lleva Claro. a gran parte de los millonarios, porque son los millonarios eso lo que le están pidiendo a Estados Unidos. No me cierren las puertas con China por dos aspectos. Primero, porque es un mercado 6 veces más grande que el de Estados Tal Unidos. cual. Y segundo, porque paradójicamente ese es el lugar de llegada, pero el lugar de partida es que los necesitamos, porque cuando vos le pusiste 140% de aranceles, nos cerraron la puerta a las tierras raras y los minerales críticos y estuvimos con un cuello de botella terrible para la construcción de microprocesadores imprescindibles para la gran apuesta de Occidente. Y quiero explicar esto. La gran apuesta de A ver. Estados Unidos Sí, es la inteligencia artificial, sí, ¿no? está claro. Hoy, clarísimo, Ujú. pretenden con eso qué, para hacerlo claro, porque hay mucho verso dentro de esto, y de hecho hay no solamente un verso, sino hay una gran burbuja Especulación. especulativa. Claro, claro, claro. Es decir, el sueño de Estados Unidos es que con esto los grandes empresarios van a poder emplear menos laburantes, Ujú, ¿no? Van a poder hacer las cosas más rápido con robots, ujú. digamos, o con personas robots, para decirlo de otra manera, ¿no? Sí, sí. Pero es un problema que se muerde la cola. A diferencia de China, y ahora voy a explicar lo de China, el modelo que Ujú. pretenden instaurar en Estados Unidos no va a tener quien comprarlo, porque si generan un proceso de desocupación en muchas áreas de servicios o de producción, esos son menos salarios y esos menos salarios no van a tener la capacidad de adquirir los productos que esas mismas empresas con Menos inteligencia consumo, artificial, claro. o sea, es absolutamente autodestructivo. Bueno, ha sido autodestructiva el posicionamiento de Estados Unidos en el proceso de desindustrialización Claro, y claro, claro. continúan con esto, ¿no? Ujú. China tiene otro modelo, que es muy interesante, compadre. Dice, no, la inteligencia artificial tiene que servir para dos cosas. Para la competitividad, para la productividad, Ujú. para que la gente trabaje menos horas. Ahí está. Esta es la clave. Sí, señor. ¿Eh? Para que la gente trabaje menos horas y mejore la vida de la comunidad. Tal Si cual. no sirve para eso, nosotros desde el Estado no le vamos a dar máquina. Si va a servir para la medicina, sí. Si va a servir para que la gente labure menos horas, sí. Si va a servir para que la gente gane más guita, sí. Ahora, no esperen que nosotros vamos a contribuir a un proceso de desocupación Claro. en China que está generando crecientemente empleo a partir de ser el gran exportador del mundo. Ahí Bueno, hay un cambio filosófico en la estructura en sí de la economía real que China percibe de alguna forma hacia el futuro. ¿Está bien? exactamente. Y en realidad porque en Estados Unidos, y Ujú. se vio claramente, y se ve claramente con Trump, y con Peter Thiel, que vino acá a la Sí, Argentina, claro. uno de Dueño de esos Palantir. personajes, ¿no? Ujú. Es que lo que quieren es que quien gobierne ese proceso de mejora, de desarrollo, de eficiencia, de competitividad, de productividad, Ujú. son los empresarios, Claro. los multimillonarios que sigan haciendo millonarios. Por eso están preocupados y vienen a decir, y lo dicen en el famoso manifiesto de Palantir, Palantir. es que ya es incompatible en su versión la democracia con la inteligencia artificial. Claro. Te lo dicen así. ¿Por qué es incompatible? Porque no puede ser que yo diría Peter Thiel, que yo invierta en la Patagonia Argentina 50.000 millones de dólares para hacer unos servidores, unas Ujú. nubes, como dirían ellos, Sí, sí. ridículamente, ¿no? De información, y venga un proyecto nacional y popular y me diga, bueno, pero tenés que pagar más impuestos. Claro. Esa democracia no me No sirve a mí. existe, claro, claro, claro. Sí, vimos No, este manifiesto de Palantir, bueno, con Peter Thiel, hicimos un informe aquí, por eso te entendemos y esto, digamos, viene, tu charla con nosotros, viene a complementar esto, que nosotros vemos que hay intenciones de centro de monitoreos, de instalaciones de servidores y de nubes, con muchas empresas que andan dando vueltas por condiciones climáticas en nuestra provincia también.
hay un lugar donde la energía forma parte de estas disputas en el monopolio y la administración de las nuevas tecnologías, pero hay un cambio filosófico ahí, o por lo menos se enfrentó frente a ese cambio también la parte empresarial que va a trasladar después al movimiento MAGA hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? No, la clave es justamente es que la inteligencia artificial quiere ser gobernada en Estados Unidos por estos inversores que se pelean entre ellos. Claro, claro. Puede ser entre Elon Musk y Altman, que acaban de resolver un juicio a favor de Altman, etcétera, pero que dicen que nosotros en Estados Unidos no tienen miedo porque no existe la democracia en Estados Unidos. Claro, No existe, el bipartidismo es una gran mentira, claro, porque claro, nadie los va a tocar a ellos. O sea, hay un acuerdo claro, de que ser millonario a costa del resto de la sociedad está bien. claro. Como diría Milei acá, si vos cuestionás a un tipo que se compra un auto de $250.000, no sabes dónde salió la guita y la estaciona en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, sos un comunista. Claro. Bueno, el problema que dice Peter Thiel es, no, bueno, en Estados Unidos yo garantizo, pero yo para seguir creciendo necesito todos los datos del mundo, Claro. para vigilar, para vincularme con el Pentágono, etc. Uh-huh. Y la democracia me lo impide. Entonces hay que terminar con la democracia. Hay que terminar con la democracia, claro. Claro. ¿Para qué utilizar China, o socializar los recursos para el bienestar del pueblo? No, todo lo contrario, ¿no? Mano de obra barata, la esclavitud y obviamente la quita de derechos para el fortalecimiento de esos objetivos, ¿no? Que son muy peligrosos en el mundo. Muy peligrosos. Pero, y acá viene el contraste. A ver. China dice, acá, y se ve claramente con las redes sociales en China, en donde estuve varias veces, que no existe todo lo que nosotros tenemos acá. No, claro. Las redes sociales son chinas, tenés Alibaba, tenés WeChat, no existe Google, no existe nada. Eso es infraestructura de comunicación del Estado. El Estado, no un empresario, no 5 empresarios, no 20 empresarios, sino el bien común es el que orienta en todo caso. Doy un dato para que la gente entienda la diferencia, que es enorme. Tal cual. En China está prohibido tener cuentas anónimas. Mirá. En China está prohibido que vos pongas otro nombre que el distinto al tuyo. Vos te tenés que anotar con tu DNI, vos con tu dirección, etc. Y sos responsable de lo que escribís. Tal cual. Segundo, bastante nuevo. Hace 4 meses salió una normativa que dice: nadie puede dar consejos de salud en YouTube, en el YouTube de allá, que tiene otro nombre. Sí, sí. Si no es un profesional de la salud matriculado. Espectacular. Sí, de hecho, es espectacular porque, digamos, hoy cualquiera dice cualquier pavada por TikTok y te termina influenciando, si no terminas en un Terian, ¿viste? Cosas de esa naturaleza que desvirtúa la realidad. O terminás tomando orina para salvarte de la, qué sé yo. Claro, tal cual. Sí, o cloro u orina, ¿no? Claro, entonces, tal cual. Digo, acá se abren muchos capítulos, Moisés, para reflexionar. Sí, uno es, bueno, ¿de quiénes son las infraestructuras? En China son del Estado. El Estado responde al bien común. Por supuesto que como cualquier Estado hay corruptos, lo que pasa es que no la pasan bien ahí porque hay pena de muerte para la corrupción, ¿no? Pero, claro. Pero por lo menos en términos orientativos hay un colectivo que orienta las decisiones que no pueden estar al servicio de ningún millonario. El millonario puede hacer plata, sí, claro. cobrará más impuestos, etcétera, etcétera. Lo que no puede hacer es decidir estratégicamente para qué es eso. ¿no? Totalmente. Bueno, doy otro ejemplo del sistema educativo que me impresionó mucho, ¿no? A ver. Hace este año, a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, cerraron carreras y a todos los que estaban, por ejemplo, diseño gráfico, ¿no? A todos los que estaban estudiando eso, y no estamos hablando de 3 personas en China, ¿no? Claro. Les pasaron a otra carrera que se llama diseño en inteligencia artificial. Claro. Sí, es decir, para que no estudien al pedo, claro, y que después no tengan acceso. Bueno, porque esa es un poco, digamos, las consecuencias, adaptarse a los nuevos tiempos, de los desafíos tecnológicos que pueden dejar excluidos ciertas capacidades humanas para el desarrollo laboral. Eso está diseñado por China para que cumplan otro rol, se capaciten en otras funciones adaptadas a ese desafío tecnológico que supone este cambio en el modo cotidiano del acceso a la tecnología y lo que viene para el futuro. Y hay ese choque, es muy interesante planteártelo, ese choque cultural. ¿Cómo crees que lo va a tomar
para trasladar después estos que están viendo, estos cambios filosóficos, cambios doctrinarios, digamos, de una cultura distinta a los Estados Unidos, ¿cómo va a trasladar todo ese mensaje Peter Thiel, Donald Trump, Elon Musk hacia los Estados Unidos? Porque esas consecuencias después va a ser lo que venga para Latinoamérica como política, como política implantada, ¿no? Con estos gobiernos como el Javier Milei, digo, y el resto de los que siguen esos ejemplos. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, te voy a contar un ejemplo, no sé si lo habré contado en tu programa, pero a mí me parece muy aleccionador y sintomático, ¿no? Un encuentro en la primera presidencia entre Trump y Tim Cook, que era en ese momento el CEO de Apple, ¿no? Y Trump pidiéndole, en aquel momento el 100% de los iPhone en el mundo se hacían en China, ¿no? Sí. Entonces Trump lo llama en una reunión, la cuenta Tim Cook, luego cuando dejó de ser presidente mientras estaba Biden, en un libro, y le dice que Trump le dijo, bueno, necesitamos trabajo, estamos muy desindustrializados, trae a Apple a Estados Unidos. Sí. Y entonces Tim Cook le dijo, yo no tengo problema, incluso no es un tema siquiera de inversión de infraestructura. El problema es que yo en China, dice Tim Cook, tengo más o menos por año, en aquel momento decía, 50.000 ingenieros recibidos por año en China, y si yo quiero ingenieros de esas características en Estados Unidos, me alcanza con esta habitación, ¿no? Y ahí hay y eso es fantástico, porque en realidad hay una gran apuesta por parte de un país, y ahí voy a decir algo muy provocador para mucha gente, donde hay mucho más democracia en China que acá, porque democracia es demos, pueblo, cracia, poder, que quiere decir poder de la gente, poder del pueblo, para pensar su integración, su salida de la pobreza, su desarrollo vital, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que aparece es una inversión enorme de la universidad, todas públicas, no existe universidad privada en China, en una orientación estratégica en el marco del plan quinquenal. Bueno, nosotros de acá, 15 años, el último plan quinquenal es de el año pasado, ¿no? Bueno, de acá 15, nosotros tenemos que tener, hoy tenemos el 20% de energía verde, nosotros de acá 5 años tenemos que tener el 40%, de acá 10 años el próximo plan quinquenal tenemos que tener 60 y tenemos que llegar al 100 años de la revolución china, 2049, con el 100% de energías verdes. Bueno, están pensando no solamente en ellos, por supuesto. Yo cuando estuve en Shanghái el año pasado, cuento una anécdota que me impresionó mucho, no pueden entrar autos de combustión a una ciudad que tiene 20 millones de personas. Entonces no hay ruido, son todas motos o autos, todos eléctricos, ni uno, ni los ómnibus, ni nada. Y yo tenía un papelito en el bolsillo y le pregunté a los guías, ¿dónde tiro este papelito? No, en la calle no se puede tirar nada. Guárdeselo porque va preso. No hay un cesto público. Claro, hay que llevárselo a su casa, sí, señor. Para que no generar suciedad en el medio de la ciudad en un cesto en el centro. Digo, bueno, están pensando en otra cosa y nosotros en América Latina y en Argentina, que tenemos que hacer nuestro proceso sin imitar a nadie, tenemos que aprender lo bueno que queremos en todo caso hacer con nuestra sociedad y por supuesto descartar lo malo, venga de donde venga. Totalmente, Jorge. Te agradecemos enormemente este contacto, esclarecedor, me encanta la charla, me encanta charlar con vos y compartir esto tanto en Ushuaia, nos escuchan, nos ven a través de FM Centro, la 100.7, cariño enorme para allá, y aquí en Río Grande, cubriendo toda la provincia, la isla grande de Tierra del Fuego, así como decimos, en nuestra querida provincia que forma parte integral de la Antártida, de las islas del Atlántico Sur, aquí, donde comienza la patria, el centro geográfico de nuestra querida nación. Muchas gracias por estar ahí y siempre estar presente en las convocatorias, Jorge querido. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y a disposición siempre, Moisés. Chau, chau.